luz vuelve a llamarme. Oh, henos aquí de nuevo, amigos, en este extraño lugar donde resuenan ecos de aventura. Qué grato placer encontrarnos de nuevo en este mágico cruce de caminos. ¿Hacia dónde nos llevará el destino? Resolveremos pronto esa incógnita. Este lugar, esta visión de fuego ilusorio, es tan embriagadora como imprevisible. Fray Diego, Dr. William, Petra Betancourt, bienvenidos. Bienvenidos al Círculo, un lugar en el que el tiempo y el espacio se han detenido. En torno a él, como se ha hecho siempre, compartiremos historias. Y lo haremos de la mano de nuestros 3 emisarios en el tiempo, que nos contarán crónicas y misterios ocurridos en Canarias. Sí, siento en mi carne y en mi espíritu la llamada. Si Dios lo vala, partamos cuanto antes. Despleguemos ya las velas y que las estrellas nos guíen en esta travesía. ¿Sí? Pongamos rumbo a las respuestas. Desde este círculo, pongamos rumbo a la isla misteriosa. ¿Hay realidades que van más allá de lo comprensible? Es una pregunta que nos ha acompañado durante toda nuestra historia como especie. Los mitos sobre apariciones inexplicables, luces y visiones siempre estuvieron presentes en Canarias. El hecho es que para muchos testigos se trata de una realidad inapelable. ¿Qué hay de fantasía y qué de verdad en estas historias? Mi naturaleza me empuja a creer solo en lo que puedo ver y tocar. Pero admito que a veces la duda es difícil de obviar. Nos dice la medicina que todo lo que se ve no siempre tiene por qué existir. Pero cuando la superstición se alía a una idea, el resultado es imprevisible. ¿No será que nunca hemos tenido entendimiento suficiente sobre lo que nos rodea? Aquello que llamáis ciencia no lo ha explicado todo sobre los misterios y las visiones. Es posible que tenga parte de razón en eso. ¿De qué tipo de visiones sin explicación ocurridas en Canarias estamos hablando, Fray Diego? De apariciones repentinas, de milagros, prodigios. De luces y espectros que dicen pasean su pena en el purgatorio. De lugares marcados por el dolor y el misterio, pero también por la esperanza y la fe de miles de personas. Más que fe, ha sido la obsesión la que durante siglos ha empujado al hombre mar adentro en busca de una de esas visiones. Una misteriosa isla que hay quien cree todavía que aparece y desaparece. Una extraña leyenda que se remonta hasta las primeras crónicas. ¿Solo un espejismo o algo más? Embarcad conmigo en esta expedición fabulosa. Esta es la historia de la inaccesible, la non trobada, la isla de San Borondón. En mi camino guiado por Dios, he observado todas las tierras cercanas a estas ínsulas, pero por su voluntad, que no cuestiono, se me ha negado la visión clara de la non trobada, la costa perdida de San Borondón. Transcribo historias verdaderas de pueblos que la han perseguido tras la bruma sobre las aguas, mas parece ser una visión esquiva para quien la busca. La leyenda de San Borondón parte de el recorrido que hizo San Brandán, un monje irlandés que en el siglo VI recorrió todo el Atlántico conjuntamente con 14 monjes. Al cabo de unos años, San Brandán regresa a Irlanda y cuenta esta historia. Pasa a transcribirse en una serie de manuscritos medievales que alcanzaron una enorme popularidad en su tiempo. Una isla mítica, con muchas flores, con mucha alegría, una isla que lo tenía todo.
Sea prodigio, leyenda o espejismo, lo cierto es que muchos marinos sitúan esa tierra cerca de aquí. Cuando arrecie el viento, dirigid la nave aquí. La ínsula aparece en cartas de navegación, encargadas también por su cristiana majestad, por lo que pocos ponen en duda estos días su verdad. E igual que en otros tiempos, nobles caballeros buscaron las perdidas Hespérides, San Borondón es pretendido destino de aventuras y viajes fabulosos. Una de las más famosas fue la de 1531, a raíz del testimonio de un navegante portugués, Pedro Bello, que dice que recaló porque un viento huracanado se levantó y lo llevó a la isla de San Borondón. Con 2 marineros que se bajó a recorrerla, encontró huellas de hombres inmensos. No vio a nadie. Intentó llamar a esos 2 marineros, nunca los encontró, volvió al barco y se largó. Curioso que ese navegante de origen portugués haya, aprovechado la existencia de la isla de San Borondón para quizás una muerte violenta, o quizás pasó cualquier cosa con esos marineros y bueno. Ocurre en muy contadas ocasiones, según mis estudios, que lo oculto se nos muestra. Y a pesar de que el mar impide correspondencias rápidas entre comarcas de otras ínsulas, estos sucesos que aseguran ser verdades se cuentan en cada puerto de este y otros reinos. La más famosa es la que, digamos, acaudilló el capitán general de Canarias, Juan de Mur y Aguirre. Se decidió hacer esa última y famosa expedición en pos de la isla de San Borondón. Al ser una expedición tan bien sentada, tan bien hecha, tan bien marginada, pues el no dar con la isla de San Borondón supuso, digamos, quitarla de en medio del teatro, del imaginario popular que gozaba tanto en aquella época. Realmente San Borondón es una isla que aparece y desaparece, la encubierta, que no se sabe cuándo ni dónde, pero la vemos en el horizonte. He tenido la suerte de ver la isla de San Borondón, de eso hace 50 años. El avistamiento lo hicimos en un punto que está después de la playa del Socorro, antes de llegar a las aguas, y de repente yo que iba conduciendo digo, ¡ay! Todos comentamos la isla con toda la naturalidad del mundo, como si fuese la cosa más normal. Nos comentamos, mira, esto pues San Borondón, toda la historia de San Borondón, o también esto puede ser un doble espejismo de la isla salvaje. Pero ahí estaba al norte, yo he vivido en La Palma, o sea que yo sé dónde está La Palma. Yo no creo que tantas miles de personas durante tantos y tantos siglos se hayan equivocado. Yo la verdad es que no sé lo que es, pero que existe, llámese como se llame el fenómeno, lo creo. Y sobrevive de este modo la esquiva isla, en el recuerdo y en la fugaz visión de quienes dejan registro de su aventura. Desde épocas antiguas a, Dios mediante, mañanas por llegar. No sabéis lo que decís. Yo he visto la isla. La isla de San Borondón es un efecto habitual de refracción y reflexión de la luz en diferentes capas de la atmósfera. El efecto de los rebotes de la luz de un cuerpo que puede estar lejos o incluso que no puede no estar, puede ser una nube que tenga esa forma, que al rebotar varias veces en la estratificación atmosférica, como vemos aquí, nos puede llegar una imagen, digamos, falsa de una posible isla que tenemos delante y que realmente no existe.
Admito que hay razones para pensar que se trata todo de un sueño, de una visión que el Creador ha puesto en mitad del mar. Pero, ¿no sería maravilloso y colosal que existiera realmente esa costa misteriosa? Ah, el misterio, la non truada, la ínsula jamás encontrada entre la bruma. Una leyenda colosal, pero si San Borondón nunca existió, ¿por qué aparece dibujada en viejos mapas? Daré, por cierto, que una extraña costa fue divisada varias veces por los navegantes. Real o no, solo Dios lo sabe. A lo largo de la historia, muchos territorios inexistentes fueron dibujados en el mapa, no solo San Borondón. La picardía de naciones trasciende eras, amigos. Si finalmente había tierra allí donde se dibujaba... Ah, entiendo. La nación la reclamaría por haber sido la que la imaginara antes que otras. Pero desde hace tanto. La primera isla fantasma que se dibujó en nuestras aguas fue en el siglo II a.C. Fue el griego Claudio Ptolomeo quien la plasmó en un mapa y la llamó Aprósitus, la inaccesible. Y ya en época contemporánea hay quien dice que incluso ha podido plasmarla en una fotografía. No entiendo bien ese concepto. Habláis de una evidencia tangible. Solo puedo afirmar que un efecto óptico o una pareidolia pueden reflejarse en una lente. Hay muchos misterios que perdurarán, como el de otras muchas apariciones. No calléis, os lo ruego. No lo haré. Si os parece, viajemos juntos al siglo XVII para conocer la historia de una desdichada joven. Es quizás uno de los relatos sobre apariciones más conocidos. Un viejo palacio reconvertido hoy en museo mantiene viva la leyenda lagunera por excelencia. ¿Hay algo de verdad en ella? Esta es la historia de Catalina Lercaro y de su inconsolable fantasma. Recientemente ha llegado a mis oídos la terrible historia de una mujer cuya desdicha acabó llevándola a la muerte siendo todavía muy joven. Por mi experiencia como investigador, admito que parte de este relato puede que sea tan solo una leyenda. Otras, sin embargo, sé que no. Y he comprobado cómo un nombre estremece todavía hoy a los habitantes de la ciudad de La Laguna. Catalina Lercaro. La familia Lercaro se establece aquí, en la calle San Agustín de La Laguna, en torno a 1593 levantan la casa en la que nos encontramos. Los Lercaros son una de esas familias ilustres de la isla de Tenerife por sus propiedades, por su dedicación al comercio internacional con las Indias y por su implicación en la dirección política de la isla a través del Cabildo. Cuenta la historia más conocida que la hija de la familia Lercaro vivía feliz, sin sospechar que pronto iba a ser obligada a aceptar un destino que no quería. Cierto día los padres de Catalina la citaron para comunicar una importante noticia. ¿Te puedes sentar? Sí, claro. Don Carlos. Sus pies, señorita. Pues don Carlos será tu esposo la próxima primavera. Te casarás con él. No. Habían arreglado el matrimonio de la joven con un rico comerciante. Sí. Eso no Va a es ser que así. sí. Sí. No. Espera, hija, vamos a hablar. Una joven de la familia, una hija del matrimonio Lercaro, es obligada a casarse con un señor, digámoslo así, de mala reputación, una persona mucho más mayor que ella y de mala reputación porque estaba vinculada con temas de corsarios. Esa imposición de sus padres convirtió a Catalina en un ser sombrío y sin esperanza. Hay que recordar que los Lercaro eran una familia bastante acaudalada y por tanto este enlace con este señor por parte de Catalina podría venir dado por ciertos intereses económicos, algo que interesaría bastante a la familia. Te casarás sí o sí.
podría esperar de la vida, sometida a un hombre al que no amaba y al que ni siquiera conocía? Todo su mundo se derrumbó. Por más que Catalina protestó y lloró, no había marcha atrás. La boda no se cancelaría. ¡Catalina! Por el capricho de amor de una joven. ¡Catalina, hija mía! ¡Abre, por favor! ¡Catalina! Pero se cuenta también que Catalina estaba dispuesta a tomar medidas desesperadas para no celebrar la Sagrada Unión. De noche, sin ser vista, abandonó su habitación. Ella sale de su habitación, me imagino que llorando y tremendamente apenada porque ya llegó el momento cumbre en el que ya sabe que no va a ser feliz de por vida. Baja por las escaleras y prefiere suicidarse que casarse. Pero quitarse la vida no sería el final de su historia. Aún quedaba más horror para los vivos y una oscura penitencia para los muertos. Catalina del Caro, debido a que cometió un acto impuro mal visto en ese momento por parte de la Iglesia, habría sido enterrada en una especie de camposanto en las afueras de la ciudad de La Laguna, no en un cementerio. Y el tema de que muera una persona en esa vivienda, el tema de las almas en pena, que la gente antes creía mucho más en ellas que ahora, pues era bastante habitual. Y suelen ser almas peligrosas. Hay que rogar mucho por ellas y hay que tener mucho cuidado con ellas cuando se te aparecen. Catalina, la mujer que no quiso existir con el destino que le marcaron, aquella que cometió el pecado más grande de todos al quitarse la vida, volvió. Y volvería durante años venideros a vagar en el destierro de su alma condenada. El deshonor y la infelicidad de la familia llega a tal punto que dice la leyenda que se obligan a marcharse a vivir a su residencia en Lorotava por las constantes apariciones de Catalina. Cuando empieza a coger nombre y fama el fantasma de Catalina es a partir de que el Cabildo compra la casa de la familia del Caro y hace el Museo de Historia. Por supuesto hay otras versiones de esta misma historia, pero en todas los padres cargan con una terrible culpa y la hija con la imposibilidad de abrir las puertas del cielo. Hay bastantes personas que cuentan que han escuchado pasos, que han escuchado murmullos y que incluso han visto sombras de personas moverse por la casa. Dentro de las instalaciones se producían fenómenos tales como movimiento de objetos, incluso apariciones fantasmales. Incluso algunos trabajadores del propio museo habrían visto una figura fantasmal en lo que era el antiguo granero del Museo de Historia de La Laguna. Yo mismo, que soy bastante descreído de hecho, he estado en este edificio y he escuchado pasos y no he sabido identificarlos. ¿Existe realmente el fantasma del El Caro? Hay gente que incluso dice que en ciertas partes del museo registran o sienten ciertas sensaciones bastante negativas, con sensación de desmayo, ambientes pesados en ciertos lugares del Museo de Historia. De hecho, el propio Museo de Historia de La Laguna ha aprovechado ese tirón de la leyenda de Catalina como gancho para poder atraer al público. Sea como fuere, lo cierto es que esta historia podría estar basada en una palpable realidad. El fantasma, dicen, ha sido visto en más de una ocasión vagar por los patios del palacio. Forma parte de la leyenda, pero ¿es cierto que podría estar basado en un caso real documentado? La familia El Caro existió y habitó en esa casa. Eso sí, las circunstancias podrían no ser las mismas exactamente. Pero tales desmanes podrían haber sido recogidos por algún erudito o escriba. Así fue. El regidor José de Anchieta menciona a una joven El Caro llamada Úrsula.
casada por poderes, que murió de repente. Úrsula encaja con el personaje de Catalina. Y un suicidio, pecado mortal, podría disimularse como muerte repentina. Hay o no fantasma, la historia real lo tiene todo. Dios jamás ha puesto ante mis ojos tales apariciones. No creo que haya pecado en la curiosidad, Fray Diego. Y precisamente creo que pudo haber sido eso lo que en una ocasión movió a miles de personas. ¿Investigaron alguna aparición? Acudieron a la llamada de una especie de guía espiritual que anunció nada menos que la aparición de la Virgen María. A principios de los años 90 del siglo XX supuso un acontecimiento inédito en Canarias. La prensa reflejó durante días lo que para muchos fue una mera curiosidad, mientras que otros lo consideraban un milagro irrepetible. ¿Qué pasó realmente? Esta es la crónica de una noche distinta. La noche de una supuesta aparición en el Monte de la Corona. Vivimos en una época de tensiones, pendientes de noticias, gestas, sucesos y guerras en cualquier rincón del mundo. Es imposible abarcar toda la información, pero a veces un pequeño titular en un periódico local destaca entre las crónicas. En el año 1992, una mujer dijo haber tenido una revelación y cientos de personas se congregaron para ser testigos de un fabuloso milagro. ¿Qué sabemos de lo que sucedió realmente aquella noche en Los Realejos, Tenerife? El enigma sigue vigente para muchos. Tenemos que estar preparados para cuando llegue ese momento. Ya queda poco tiempo. Ellos han contactado conmigo. Yo les pido que me apoyen. Yo creo que les estoy demostrando día a día que esto es real. Esto es real. El origen de esta historia no la encontramos en luces o figuras misteriosas, sino en una mujer aparentemente normal, Justina Rodríguez. Porque la cuarta dimensión nos espera en el más allá. En los años 90 llega a Los Realejos Justina Rodríguez, una señora que procedía de Cuba. Se instala aquí, tenía diferentes ocupaciones, entrenadora deportiva, gimnasio, costurera, y después también pues empieza a desarrollar en su casa, el lugar donde lo tenía alquilado, pues curaciones con las manos. Sus seguidores estaban convencidos de que Justina era transmisora de una sabiduría especial que podía ayudarles en un camino de espiritualidad. Aunque no se definía ni se define como medium, decía que alguien hablaba a través de ella. Ella recibía presuntamente el mensaje de forma mental, telepática, de un ente extraterrestre, Divina Swan Lorraine, o Lorraine, ¿no? Que pues le daba una serie de mensajes que ella los sentía. El universo. Cientos de personas son testigos de sus prácticas. Acuden a sus charlas y confían en sus consejos espirituales. Formamos parte de ese todo. Y es ese todo a donde nos tenemos que dirigir. Tienen que tener fe, sobre todo tienen que tener fe. Hasta que un día... Como todos los lunes y en nuestro apartado de incógnita tenemos con nosotros a Divina Swan Lorraine. Buenos días. No me acuerdo el tema del que estaba hablando y de repente dice que iba a aparecer la Virgen. Yo me quedé... Yo dije... Es que no me pensé nunca que todos los temas que ella hablaba, de repente estuviera relacionada a la Virgen. Pues justamente aquí en Los Realejos va a suceder esta aparición. En un lugar que queda del Mirador de la Corona hacia arriba, conocido por las personas más antiguas de aquí como la Cueva de Pedro. Yo creo que este programa se suceda hoy, lunes santo, no es de casualidad. Las casualidades no existen. Entre la Corona y el Asomadero, sobre las 3 de la madrugada. Vale. A otro estado superior del universo de paz, de amor y de armonía.
Muchas gracias. La noticia corre como la pólvora. Hay lugar, fecha y hora exacta para un supuesto milagro. El día concreto era el 6 de junio de 1992 en la madrugada. Y llegó la noche señalada. Gente que decía que no iba a aparecer, pero de la misma gente que a mí me decía que no iba a aparecer, subió arriba. Pero es que tampoco se esperó la magnitud de las personas que iban a estar arriba. Cuando llegamos allí había un montón de gente, ya no se podía prácticamente aparcar. Esperamos a que aquello se desarrollara, que la gente empezara a congregarse en un punto. Sí recuerdo que había un punto en el que se congregaba todo el mundo. Estaba esa entrada a la galería de Fuente Pedro y allí estaba la famosa vela donde se colocaba y donde la gente decía que presuntamente podía aparecer allí la Virgen María. Al principio era muy tranquilo. También había gente rezando el rosario, otros cantando pues mantras, digamos, a lo mejor budistas. Muchos asistentes no vieron ni sintieron nada especial. Yo no vi nada. Estuve atento. No vi nada. Yo podría ser una de esas personas que iba descreída. Y claro, para esas otras personas, el yo no creer ya era un punto negativo. Si no crees, no ves. Pero otros aseguran todavía hoy haber tenido visiones difíciles de explicar. Demasiados como para ignorar sus testimonios. Yo vi una luz naranja, flotando. Yo no sé si alguien más la vio, pero yo sí la vi. Fue un momento de catarsis colectiva, un momento de nerviosismo, un momento de grito, porque unos la veían de una forma, otros la veían de otra. Aquel lugar sí recuerdo que se llenó de luz, no sé cómo. Llama la atención que muchos testigos aseguran haber presenciado a la Virgen bajo la apariencia de diferentes advocaciones. Y precisamente por eso es aún más difícil definir qué ocurrió realmente. Si virgen hubo, era una y no otra, ¿no? Lo cual nos da a entender que estamos probablemente ante un fenómeno de sugestión, en el cual cada uno proyecta su deseo, proyecta sus ideales y cree ver aquello para lo que se estaba preparando. Cada uno creyó ver lo que necesitaba ver, nada más. Hace ya 30 años de todo aquello. Poco después, Justina Rodríguez abandonó Canarias al creer concluida, dijo, su labor espiritual. Hoy, desde Miami, en Estados Unidos, sigue convencida de la autenticidad de lo sucedido. Es una pena, después de casi 30 años, todavía haya gente que esté dudando en estas apariciones, que si fue verdad o fue mentira. Hubo gente que fue y no vio nada y siempre estaban pendientes de que yo no vi nada y yo quería verla, pero esas cosas no son así. Fue un momento extraordinario. Canarias es un punto importante en el planeta Tierra y algún día lo sabrán. Sea como fuere, la Fuente de Pedro es todavía lugar de peregrinación para muchos. Aquí se conserva el rastro de una noche que no ha vuelto a repetirse, pero que a pesar de las posibles explicaciones más terrenales, tiñe una vez más de misterio la historia reciente de las islas. El rastro del supuesto milagro sigue ahí. Haya habido o no aparición, lo cierto es que quedará para la historia. Un caso único en Canarias, pero ¿cómo es posible que acudiera tanta gente a la convocatoria? Yo no analizaría esto como algo exclusivamente religioso, sino como un fenómeno social. Entiendo que los boletines de noticias de la época provocarían un auténtico revuelo. La fe o su carencia marca el entendimiento del hombre sobre lo que percibe. Cada siervo de Dios ve lo que está preparado para ver. Algo que la ciencia también llama sugestión. ¿Pero qué fue de Justina, la promotora de este supuesto encuentro sobrenatural? Justina reside en Miami y sigue manteniendo que todo lo que sucedió en Canarias fue real. Que la Virgen quiso manifestar aquí su mensaje de paz y amor. Los escritos nos advierten de falsos profetas que llegarán. Pero ante estas palabras solo puedo decir amén. Quedémonos con este deseo que tanta falta le hace al mundo de hoy. De momento seguimos en torno a este círculo y seguimos viajando hacia el misterio de visiones y apariciones en Canarias.
Indagamos esta noche en crónicas donde distintas realidades parecen darse la mano. Visiones que para la mayoría pueden ser una mera ilusión, pero ¿es tan sencilla la explicación? Si así siempre lo fuera, no habría misterio. Y sin misterio, ¿qué sentido tendría nuestra existencia? La ciencia puede resolver muchos misterios, pero para otros hay muchas respuestas sin solución. No por ello debemos dejar de buscarlas. La búsqueda es la parte más emocionante de cualquier historia. Y también la más inquietante. Porque a veces, hermana, las respuestas no son las que esperábamos. Exacto. Y entonces la lógica está ahí en pedazos. Porque, por ejemplo, ¿cómo tachar de imposible algo que tantos testigos aseguran haber visto? Precisamente recuerdo un relato sucedido en la isla de Fuerteventura, donde extrañas luces danzantes parecían jugar con los caminantes. Fuerteventura es origen de muchas historias insólitas y entre las más fascinantes se encuentra esta. Esta es la historia de un acertijo sin resolver. La luz de Mafasca. Durante mis largos viajes, he tropezado varias veces con historias sobre luces que surgen de la nada y que parecen tener vida propia. Las he estudiado como científico y he buscado respuestas en los libros, pero confieso que resulta difícil explicarlas. Muchos son los testigos que afirman haberlas visto y que dicen que están ahí, acechando misteriosas, en Fuerteventura. La luz de Mafasca es un misterio que lleva acompañando a la gente de la isla de Fuerteventura desde hace varios siglos. Y bueno, y en general también nos acompaña a todos aquellos que nos gusta o que somos amantes de lo sobrenatural. La sociedad majorera no vive con la luz, la acepta y la permite en su vida, por decirlo así. Hace mucho tiempo que se da fe de este fenómeno luminoso. El origen real de muchas leyendas es incierto, pero todas ellas coinciden en lo esencial. El saber popular creó una historia para explicarla. Decía que unos pastores o unos caminantes, estando en el campo, con frío, con hambre, encontraron un cordero y decidieron matarlo y comérselo, pero no tenían leña. A pesar de que los pastores recogieron toda la leña que pudieron, comprendieron que no era suficiente. Desesperados, buscaron en el suelo y entre arbustos, hasta que por fin encontraron un objeto de madera muy familiar. Buscaron en los alrededores y encontraron una cruz hecha de madera. Su suerte estaba a punto de cambiar, para bien o para mal. Aprende pronto. Tenemos que comer. No, déjalo ahí. Tenemos que comer. No, esto arde muy bien. Estaban a punto de cometer lo que un cristiano llamaría sacrilegio. Una ofensa a Dios. Un pecado terrible. Digamos que hicieron el acto impío de romper una cruz de tea, una cruz cristiana, para marcar un lugar. Con esa madera se cocinaron el animal para comer, pero cuando fueron a apagar la hoguera ya no pudieron apagarla. Todo parecía normal al principio, pero al parecer no lo era. Un pequeño punto de luz empezó a danzar sobre la hoguera. Parecía estar vivo y se hacía cada vez más grande, como si quisiera reclamar algo de aquellos hombres. Se comporta de una manera tranquila, sencilla, amistosa incluso. Es más por la alarma de la persona que la ve cuando la luz se asusta. Y tiene la particularidad también de que puede desplazarse grandes distancias en cuestión de fracción de segundo, bien escolta a los testigos durante horas o incluso ya más reciente, en las últimas décadas, persigue coches.
¿De quién era la cruz que los pastores profanaron? Otras leyendas intentan explicarlo. Las que nosotros hemos investigado a través del archipiélago no tienen un origen cristiano. Todas tienen un origen de haber tesoros enterrados, espíritus que custodian esos tesoros, gente que rompió una cruz para hacer un fuego, pero también hay otras muchas que se ascriben a personas que han hecho maldiciones, personas que han muerto en pecado. Lo que me parece más grande es lo que pasa en la realidad y que todavía siga viva. Entonces yo creo que tratar de racionalizar un misterio pierde toda la magia y que se debería quedar en eso, como en un misterio sobrenatural, pero que es real y que sigue pasando en la actualidad. Aquella al parecer fue la primera de infinidad de noches en las que la llamada luz de Mafasca se presentó ante viajeros perdidos. Hablamos con testigos de casi 90 años, con gente joven de 20 y pico años, 30 años, que a veces no querían hablar porque incluso hay gente que se ríe de uno, ¿no? Cuando uno dice he visto la luz de Mafasca, he tenido una experiencia con la luz, pues hay gente que te talla por loco. Yo la luz de Mafasca la vi en el año 51 y más o menos saltaba, no caminando, sino saltaba a lo mejor de 10 en 10 metros, una cosa así. Desde que pegas a mirar a la luz, hace así como un fuego un poquito y se saltó y se puso abajo donde llaman las cercas largas y allí se hacía dos, un adelante, otro atrás, un adelante, otro atrás, un adelante, otro atrás, hasta que la perdimos. Entrevisté una vez a una señora, unos 92 años, y ella recordaba cuando bajaba desde Antigua a La Guirra a buscar víveres, cómo la luz los acompañaba todo el camino. Para ella era algo normal. Ella recuerda aquella luz caminando delante de ellos y les iba iluminando el camino. Pues yo desde que era pequeña, toda mi vida he oído hablar de la luz de Mafasca. Y yo de tanto miedo que tenía, no pasaba ni de día pasaba por ese sitio. Un farol, la luz, veía una luz extraña y de pronto la luz se abría y veía como si estuviera ardiendo un pajero, como se decía antes. Mi madre me lo contó de primera mano. La vio la luz, un resplandor bien fuerte, luz clara, luz blanca, que giraba a su alrededor, que él pretendía tocarla, pero la luz se alejaba. ¿Por qué se repite este fenómeno a lo largo del tiempo en Fuerteventura? ¿Qué explicación racional puede tener? Si la gente antes le daba un aspecto espiritual, mágico o religioso para darle salida, en los tiempos nuestros, pues digamos, tiramos de la ciencia. La luz de Mafasca podría ser un efecto combinado de esos fuegos o esas chispas que se producen tanto eléctricamente como de manera química por descomposición, junto con inestabilidades en la atmósfera, donde se producen estos rebotes. Unas veces se habla de fuego fatuo, otras veces se habla de el fósforo de los cementerios, otras veces se habla de rayos en bola. Nosotros unificamos a la luz de Mafasca como un solo fenómeno, pero podrían ser varios y distintos. Cada día, la verdadera ciencia ilumina un poco las tinieblas de las leyendas. Quizá en un futuro se logren explicar algunas luces. O quién sabe, quizás solo arrojen más misterio a lo desconocido. ¿Aclararemos algún día del todo estas luminarias? Confieso que no lo sé, amigos. Las historias sobre la luz de Mafasca parecen haber acompañado a generaciones de majoreros, pero ¿existen o existieron de verdad? De algún modo así lo creo. Es imposible que tanta gente pueda inventar tantas historias. Por eso, doctor, no dudo que esas luces danzantes existieran tiempo atrás. Si así fuera, quizás viéronlas también los aborígenes. No sería de extrañar que las confundieran con prodigios o maldiciones. Se habló también de un alma en pena. Aun si no se cree cierto, la historia es digna de novela. Todo apunta a un fenómeno atmosférico y también se ha hablado de gases por descomposición en laderas o cementerios. Ah, mas ya lo decía un hombre sabio. Y sin embargo, se mueven. Ese es el verdadero enigma, su aparente vida propia.
En todo caso, la modernidad acabaría apagando esas luminarias, ¿cierto? Así fue con la llegada de la luz eléctrica. Todavía hay testigos, pero se dice que las bombillas mataron a las brujas de antaño. Me entristece intuir que las obras del hombre no siempre dejaron un mundo mejor. Esas obras a veces fueron de todo menos luminosas. Permítanme viajar ahora hasta mediados del siglo XX, a un lugar con un oscuro pasado. Un edificio en ruinas en las que todavía se respira misterio. En torno a este antiguo orfanato franquista situado en Las Palmas de Gran Canaria se han descrito todo tipo de ruidos, fenómenos y apariciones. Pero, ¿qué pasó realmente allí? Esta es la historia de un lugar sobrecogedor. La historia de la Casa del Niño. La Casa del Niño, en Las Palmas de Gran Canaria, es el supuesto escenario de apariciones y fenómenos extraños que durante años han corrido de boca en boca. No creo en los fantasmas, pero la historia de este viejo edificio, compleja y hoy casi olvidada, va mucho más allá. ¿Podría ser el origen de estos hipotéticos sucesos? La ruina que es ahora, pese a que el recinto fue declarado bien de interés cultural en 2017, no da muchas pistas de lo que sucedió entre sus paredes. La Casa del Niño, ubicada en el Paseo de San José, en Las Palmas de Gran Canaria, es un edificio que fue concebido en la época de la Guerra Civil Española para albergar a una gran cantidad de niños y niñas que o bien sus padres habían fallecido o bien había sido represaliado durante la Guerra Civil Española. Tenemos desarraigo, maltratos físicos y psíquicos. Yo definiría la Casa del Niño como una casa de los horrores. Tuvo un tiempo bastante largo de actividad, que estuvo hasta los años 90, 93, por ahí más o menos. Después hubo un último uso, que fue para uso de menores inmigrantes, solo para ubicarlos aquí un tiempo. La Casa del Niño se abandona, y por sus aulas y pasillos, el bullicio da paso al silencio y al eco. Y poco a poco, se empieza a hablar de este edificio por otros motivos. Hay quien cuenta que allí empezó a suceder algo más. Hubo vigilancia en el lugar y los vigilantes decían que había bastante actividad paranormal. ¿A qué se debe todo esto? ¿Qué han visto realmente los testigos? Se oyen voces, se oyen pasos donde no hay nadie, se oyen puertas cerradas de golpe cuando ya no existe ninguna puerta en el edificio, de repente oían ruido, veían objetos moverse, incluso personas como son profesionales de la vigilancia y demás que han trabajado en el centro, pues han acabado teniendo que ir a tratamientos psicológicos y demás porque la situación allí se los ha desbordado. Los fenómenos que más se cuentan también, ¿no? Pues sería lloros de niños, voces de niños, sombras, siluetas. Es cierto que ya eso sugestiona mucho a las personas, un edificio con esa carga, solo, enorme, en la noche, que se está medio en ruina. Yo creo que la mayoría puede ser sugestión, incluso malinterpretación por
ciertos recintos, centros que hay alrededor del orfanato, que en principio hay una guardería, y tenemos otro centro que es de discapacitados psíquicos profundos. Pero no es solo que los vigilantes tuvieran sus reacciones o sensaciones, porque lo más curioso es que también muchas veces se acompañaban por perros y sin embargo veían que los perros también en ciertas habitaciones tenían resistencia a acercarse, tenían como si transmitieran miedo, y entonces ahí un poco la sugestión es una cuestión que ya te dice, bueno, hay reacciones más allá de la sugestión humana, ¿no? Aunque sin pruebas físicas, algunos hablan también de un encuentro aterrador en la azotea del edificio. Una mujer que acude a su encuentro con la muerte. Por lo visto varios niños decían que habían visto a una señora vestida de blanco que paseaba por la torre, incluso por la capilla. La descripción de la señora es vestida de blanco, con un camiso antiguo, pelo negro, largo. Es la entidad que está en la torre, ¿vale? Que es en principio la mujer de blanco. Se contaba que había habido un suicidio de una mujer que se había tirado de la torre. Cierto que quien lo reporta también dice, hombre, también teníamos la sensación de que ya no sabíamos si veíamos fantasmas o que simplemente porque siempre nos estaban metiendo miedo, más el miedo que teníamos al ser maltratados, golpeados, nos atemorizaban todo el tiempo con el diablo, el castigo y tal. Y así, de historia en historia, la casa del niño sigue siendo para algunos un lugar marcado. Un frío vestigio condenado a desmoronarse entre leyendas y fantasmas del pasado. Los niños y niñas que llegaron a mayores y que pudieron contar esta experiencia, desde luego no hablan muy bien de lo que ocurrió en esa casa del niño de San José. La casa del niño tiene detrás una historia mucho más tenebrosa y horrorosa que cualquier fenómeno paranormal o fenómeno fantasmagórico de cualquier tipo. Quizás su pasado pesa tanto que es inevitable que la leyenda se actualice. Tengo la certeza de que sus paredes esconden todavía muchos misterios. En la casa del niño hay misterio y una certeza, que el tiempo no puede lavar el pasado. Una vez más, parece que los fantasmas nacen bajo el paraguas de historias reales, pero ¿hay alguna explicación para las supuestas visiones? Si descartamos por lógica a los supuestos espíritus, el entorno es ideal. El edificio no tiene ventanas, silba el viento, hay cristales rotos, sombras. La sugestión vuelve a ser un buen ejemplo en estos casos. Imaginadas o no, hay cosas con las que no es menester jugar. Invocar a los muertos, a las almas del purgatorio, es demasiado osado. Por desgracia, ese parece ser el hobby de demasiados curiosos que acuden a este o a otros lugares para realizar ritos. Y que se ponen en peligro no ya por fantasmas, sino por las malas condiciones de estos lugares para el paseo. Brindemos no por fantasmas, sino por la investigación real de nuestra historia. Que así sea. Hoy hemos conocido historias sobre luces y visiones en apariencia inexplicables, pero ¿qué conclusiones podemos sacar de ellas? Que a veces no podemos confiar en lo que vemos a primera vista. Y por eso mismo, no podemos aceptar sin más lo que otros afirman. Ver y tocar, sí, mas solo la fe explica el misterio. Lo cierto es que hay fenómenos ante los que somos como gatos frente a una ventana, pendientes de pájaros que no podemos atrapar, al menos de momento. Fray Diego, Dr. Williams, Petra Betancourt, gracias por acompañarnos en esta travesía. Feliz viaje de retorno y hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por viajar con nosotros una vez más. Todavía quedan muchos caminos por recorrer, preguntas por hacer y respuestas que buscar. Por eso, les espero la semana que viene aquí, en el Círculo de la Isla Misteriosa.